Hablarles del estado Táchira es presentarles una de las regiones más pujantes de Venezuela. Está ubicada en la región andina del país y es zona fronteriza con la población de Cúcuta, Colombia. El turismo está en pleno desarrollo como una de las actividades que busca ser pilar fundamental de la economía local. Yo soy Maylin Ávila y así comienza este capítulo de Tierra de Gracia en el estado Táchira. Caracterizado por su cordialidad, el tachirense se ha esmerado por hacer del turismo una actividad sustentable, basado en el buen trato al visitante y en prestar servicios de calidad. Aunque es una actividad que está en pleno desarrollo, son muchas las opciones gastronómicas de diversión nocturna y deportes extremos que atraen a turistas nacionales y colombianos a este rincón venezolano. Iniciamos la ruta en el City Tours histórico de San Cristóbal, integrado por la Iglesia Catedral, la Plaza Juan Maldonado y la Casa Episcopal. Nos encontramos en el sitio exacto donde se fundó la ciudad de San Cristóbal en el año de 1561 por don Juan Maldonado. Pues bueno, este es un sitio emblemático para nosotros y es un sitio obligado de visita porque este es el sitio más antiguo que tiene la ciudad de San Cristóbal. Aquí se hace la historia de la ciudad de San Cristóbal, desde el mismo momento en que los primeros aborígenes en el año de 1547 hicieron presencia en el Táchira, pues en esta zona pisaron esta tierra. La Plaza Juan Maldonado es una referencia histórica en San Cristóbal. Y aquí se gestan eventos tan importantes como la planificación de la batalla de Carabobo, que fue en este lugar exactamente. Como referencia tenemos el árbol de la libertad, sembrado por el Libertador en el año de 1821. Asimismo tenemos el edificio nacional, que fue el Fuerte de Tapias, lugar donde se asentaron los primeros españoles y establecieron sus cuarteles. Posteriormente el Libertador, luego fue cárcel nacional, la sede de la Seguridad Nacional, hoy día el edificio nacional, que es monumento nacional. La Casa Episcopal muestra al visitante un registro artístico de las iglesias del estado Táchira, templos antiguos que significan una riqueza arquitectónica para la entidad, así como la Iglesia Catedral. El Parque Nacional Chorro del Indio es considerado el pulmón de San Cristóbal. Cuenta con una imponente cascada que sirve de balneario a propios y visitantes, además de contar con una leyenda muy interesante. Nos encontramos en el Parque Nacional Chorro del Indio, efectivamente, donde está la caída de agua, llamada así Chorro del Indio. Esta imagen se nos habla de una leyenda donde se dice que en tiempos remotos las tribus indígenas que habitaban en la parte alta de esta zona pues crearon esta famosa leyenda donde se decía que si las tribus se acercaban hacia esta zona de acá se iban a convertir en cascada. De hecho, pues una de ellas desobedece la orden y es cuando llega hasta esta zona y el jefe indio trata de alertarle. Y en efecto, pues en una de ellas la niña se convierte en cascada, que es la pequeña, la que encontramos a la parte izquierda, y a la derecha el indio. Y bien, queda como esta tradición oral de la gente que habita en esta zona y de allí el famoso nombre del Chorro del Indio. Seguimos disfrutando de la ciudad de San Cristóbal. El mercado a pequeños comerciantes es una visita que el turista debe incluir en su itinerario. Allí conocerá la gastronomía autóctona y el sentir del tachirense.
pide una pizquita, o sin papa o con papa. Una pizca con huevo, viene galletitas, la papita, huevito y leche y la arepa. Y piden, si quieren pedir café con leche, no sé yo. ¿Y qué otra opción tengo? Y el plato campesino o tortilla, jamón y queso también. Esos son los desayunos. Ahora al almuerzo vienen hervidos de res, de gallina y mondongo. Una bebida que hace referencia en el mercado de San Cristóbal es la bomba, a la cual se le atribuyen beneficios para la salud, ya que es rica en vitaminas y energizantes. Bomba lleva como aproximadamente 20 ingredientes. Lechosa, leche condensada, miel, canela, vainilla, brandy, vino Sansón, borojó, vino Sansón, brandy, malta, entre otros. Una de las ventajas que tiene el turista que viene a la ciudad de San Cristóbal es poder tener las legumbres, verduras, frutas bastante frescas. El color lo habla por sí solo. Vean este morado de este repollo. Si usted quiere conocer un poco de la artesanía, la gastronomía y la idiosincrasia de su gente, acuda al mercado metropolitano o al pequeño comerciante, le aseguro que le encantará. Los días más concurridos en el mercado Pequeños Comerciantes son los fines de semana, cuando acuden personas de todas las zonas de San Cristóbal a comprar los alimentos que degustarán durante la semana. El que venga a San Cristóbal, Estado Táchira, no visita Pequeños Comerciantes, no es turista, no vino. ¿Qué va a conseguir el turista aquí? Cuéntame. Aquí de todo. Y este mercado pues tiene una tradición bastante grande y todo el que viene a San Cristóbal, que viene a visitar y eso, pequeño comerciante, tanto por la verdura como por la comida, la refresquería, que si la bomba, que si esto, todo eso es algo que es tradición. Uno de los restaurantes más tradicionales de San Cristóbal es Rancho Bonito. Su carta está basada en cortes de carnes de res y cerdo, principales platos en la dieta cotidiana del tachirense. Tenemos pollo, tenemos carne, hay una parrilla que se llama Rancho Bonito y trae todo, trae carne, trae chinchurria, trae ubre, trae cochino, trae res, trae todas las carnes. ¿Y así come el nativo de San Cristóbal? Sí, es muy carnicero. El ambiente del restaurante Rancho Bonito es muy tradicional, donde reina la madera, amplias mesas y música venezolana para amenizar la comida. Cumplimos con nuestra primera pausa comercial. Al regresar visitaremos los pueblos de Capacho y San Pedro del Río. Ya venimos. En lo más alto de Boconó, estado Trujillo, se encuentra el complejo turístico Mis Ensueños. Con 30 habitaciones es ideal para los huéspedes que desean descansar y olvidarse del estrés citadino. Cuenta con 5 piscinas climatizadas, extensas áreas verdes, salón de fiesta, restaurante y zoológico de contacto. Ven al complejo turístico Mis Ensueños y disfruta de la naturaleza con la mejor vista de Boconó. En Tinaquillo, estado Cojedes, agroaventuras, diversión para grandes y chicos. Ven a disfrutar del super tobogán, piscina con olas, la refrescante cascada y sus áreas recreativas ideales para cumpleaños y campamentos. Te esperamos en Tinaquillo, estado Cojedes, agroaventuras, diversión para grandes y chicos.
Seguimos disfrutando del estado Táchira. El Museo Antropológico de San Cristóbal posee hallazgos de civilizaciones que habitaron la zona 300 años antes de Cristo. Datos que llenan de curiosidad a los visitantes, quienes acuden a conocer cómo era el comportamiento de estas tribus. Se dice que el Táchira podría exhibir en un futuro cercano un poblado antiguo como Machu Picchu, hallado en las colinas de Queniquea. Ver las vasijas, ver el material cerámico, el material lítico, veo algunos objetos trabajados en hueso, distintos tipos de herramientas, o sea, de manos de moler, hachas, etc. Pero lo más interesante de todo es que nosotros hemos destapado una serie de yacimientos que prácticamente pues, se pueden decir que son únicos en Venezuela. Por ejemplo, hay un yacimiento que destapamos en Colinas de Queniquea, que es una aldea. Esa es una aldea que se remonta a 300 años antes de Cristo. Esa aldea se puede observar a simple vista, o sea, su configuración se puede observar a simple vista. Y ahí era un sitio en donde están una tras otra las terrazas, o sea, un sitio donde probablemente nosotros calculamos que vivían como mínimo unas 150 personas por la cantidad de terrazas que destapamos. Las fiestas taurinas en el estado Táchira son una de las principales actividades que atraen a visitantes de diferentes regiones de Venezuela para disfrutar de las corridas de toro. Por ello, en nuestro plan de viaje incorporamos una visita a la Plaza de Toros de San Cristóbal. Son tradiciones pues, que vienen desde hace muchos años y prácticamente pues, que son tradiciones que tenemos que irlas manteniendo. Y la parte taurina, pues, ella va siempre ligada a ese tipo de tradiciones que de una manera u otra pues, vienen de la época de la colonia junto con los españoles. Pues. Seguimos el recorrido en el estado Táchira. San Pedro del Río es un pueblo apacible y acogedor, concebido como atractivo turístico, el cual muestra la arquitectura colonial de la región. Sus calles empedradas, casas de amplios ventanales y fachadas blancas le imprimen una belleza inigualable al lugar. La principal actividad del pueblo de San Pedro del Río es el turismo. Por ello, los artistas y artesanos locales le ofrecen al visitante una amplia gama de piezas de alta calidad, ideales para llevarse un souvenir hasta su hogar. Hay artesanías elaboradas por personas de aquí mismo del pueblo, ¿sí? Hay variedad porque algunos trabajan con madera, otros trabajamos con arcilla, ¿sí? Por lo menos en cuanto a nosotros, trabajamos con arcilla, también aplicamos técnicas de vitrales sobre madera, la llevamos a la madera, ¿sí? Trabajamos con texturas, lo que son cuadros, ¿sí? Y arte country. Para los viajeros más extremos en el estado Táchira, los deportes de aventura se han consolidado como uno de los productos turísticos de mayor demanda. La escalada es una de las actividades que atrae a viajeros de diferentes regiones de Venezuela, hasta las montañas del estado Táchira. Para cumplir con esta actividad nos trasladamos al sector El Palmar en la población de Lobatera, en compañía del equipo de Vive Táchira, con quienes realizamos la escalada en roca. Bueno, en Vive Táchira te podemos ofrecer 3 tipos de full days de deportes de aventura. Uno de ellos pues, es este que acaban de ver. Realizamos una actividad de rappel
en donde tratamos de enseñarle al turista pues, las técnicas que se deben utilizar para poder realizar el rappel. Luego hacemos una práctica bien bonita de escalada con una ruta bastante suave, ideal para personas que nunca han realizado la actividad. Y luego nos vamos a la locación de San Pedro del Río, a los Pozos de San Pedro, donde realizamos un canyoning, que es una escalada, perdón, es un rappel, pero en cascadas de agua. Si buscas una opción de hospedaje en la ciudad de San Cristóbal con una excelente ubicación y buen servicio, te recomiendo el Hotel Pirineos. Cuenta con amplias habitaciones ideales para grupos familiares, planes corporativos y de parejas. Un hotel categoría 3 estrellas. Contamos con 84 habitaciones, tenemos 4 suites. Y prestamos pues servicios de restaurante, de room service, tenemos la lavandería, las habitaciones son cómodamente ajustadas pues al servicio estándar de 3 estrellas. El Hotel Pirineos cuenta con restaurante, tiendas y salones para fiestas, servicios que complementan su oferta de alojamiento. Para disfrutar de una cena especial en un ambiente acogedor, te recomiendo Casa Albura Restaurante y Estancia, un lugar elegante y de buen gusto, donde se combina una fina carta con vinos nacionales e importados, mientras la buena música te ameniza la estadía. Nuestra carta es internacional, es súper variada. Ofrecemos carnes nacionales, buenos cortes de carne, también unos arroces cremosos divinos y ñoquis. Puedo recomendarte los ñoquis de plátano que están chéveres. Cumplimos con nuestra segunda pausa comercial. Al regresar nos trasladamos al pueblo de Capacho y Peribeca. Ya venimos. En Tinaquillo, Estado Cojedes, agroaventuras, diversión para grandes y chicos. Ven a disfrutar del super tobogán, piscina con olas, la refrescante cascada y sus áreas recreativas ideales para cumpleaños y campamentos. Te esperamos en Tinaquillo, Estado Cojedes, agroaventuras, diversión para grandes y chicos. En lo más alto de Boconó, Estado Trujillo, se encuentra el complejo turístico Mis Ensueños. Con 30 habitaciones es ideal para los huéspedes que desean descansar y olvidarse del estrés citadino. Cuenta con 5 piscinas climatizadas, extensas áreas verdes, salón de fiesta, restaurante y zoológico de contacto. Ven al complejo turístico Mis Ensueños y disfruta de la naturaleza con la mejor vista de Boconó. Seguimos disfrutando del estado Táchira. El desayuno es la comida más importante del día. Cuando visites la ciudad de San Cristóbal, te recomiendo el restaurante El Rincón de Táchira. Allí degustarás lo mejor de la gastronomía típica de la región. La pizca aquí está hecha a base de un caldo de papa con carne y luego se le agrega leche, mantequilla, crema, galleta, pimienta.
Eso es lo que es diferente a la pizca tradicional andina. Ajá, aparte de todo el amor que se le coloca para que los platos salgan bien. Peribeca es uno de los pueblos más visitados del estado Táchira. Cada fin de semana, cientos de viajeros acuden a disfrutar de la propuesta gastronómica y musical que brinda este acogedor rincón tachirense. La gente de acá pues tiene por tradición los fines de semana lo que es abrir sus casas, convertir sus casas en lugares de venta de tradiciones como dulces, artesanía, entre otras cosas. Una visita imperdible en Peribeca es el Portal de Antaño. Allí conocerá la bebida típica de Táchira, el miche y sus derivados. Bueno, bienvenida al pueblo más hermoso de Táchira, Peribeca y de toda Venezuela. Mira, usted de entrando al Portal de Antaño, lo primero que tiene que pedir es un embellecedor, eterna juventud. Así es, o sea que si uno toma un poquito va a ser joven toda la vida. Se embellece y mejora. Mejora. Si no, ¿cómo así no se pone joven? Mejora. Bella por siempre, mi amor. Mira, 80 años este abuelito. Ay, y mira, bueno. como de 30. ¿Qué va a conseguir el turista que venga para acá? Bueno, mira, aquí consigue lo autóctono, lo típico de aquí de los Andes, que es el aguardiente de nuestro. Eso es lo autóctono, lo típico de nosotros. Y del aguardiente, del cachicamo, como lo llaman, el cachicamo, miche, aguardiente, yo saco 32 tipos de productos. Mubang es una de las opciones gastronómicas y de esparcimiento nocturno que tiene San Cristóbal para los turistas nacionales e internacionales. A continuación te presento su concepto. Ecléctico, moderno y para todo público son algunas de las características que definen a Mubang Restaurant. Hemos usado cosas muy venezolanas, por ejemplo, tenemos imágenes de nuestro billete venezolano de los años 20, tenemos las cajas registradoras de los bancos, tenemos donaciones que nos han hecho los bancos de sumadoras y cosas de banco, ¿no? Y es un juego de palabras. Tú le preguntas a un niño en China cómo hace la vaca y el niño te va a decir mu. Y le preguntas en Australia o en Alemania y todos los niños te van a decir mu. Y eso me gustó mucho porque cualquiera puede decir mu. Y bank, la verdad, quería tener un banco. O bueno, todavía quiero tener un banco, entonces este es mi comienzo como banquero de vacas. La carta de Mubang ofrece platos nacionales y de algunos países de Sudamérica. A continuación te presento la ruta propuesta en San Cristóbal. Comenzamos el paseo con un City Tours en el centro histórico de San Cristóbal, que incluye conocer la historia de la Plaza Maldonado, una visita a la iglesia catedral y un recorrido guiado en la casa episcopal para conocer las pinturas de los templos tachirenses que datan desde hace más de un siglo. Como atractivo natural, el Parque Chorro el Indio es la opción. Considerado el pulmón de San Cristóbal, posee una hermosa cascada y es reservorio de fauna autóctona como el ave copete de piedra. Si deseas comprar los productos más frescos provenientes de las montañas tachirenses, el mercado Pequeños Comerciantes es el lugar ideal. Para almorzar te invito al restaurante Rancho Bonito. Te encantará su diseño campestre y los cortes de carnes, su propuesta culinaria central. El pueblo San Pedro del Río es ideal para relajarse y llevarse una pieza del arte local tachirense.
Para los viajeros más extremos, la práctica de escalada en la población de Lobatera es una actividad que disfrutarán al máximo con el equipo de Vive Táchira. Como opción de hospedaje, el Hotel Pirineos es una de las alternativas más completas en San Cristóbal. Cuenta con habitaciones confortables, servicio de restaurante y una excelente ubicación. Para los comensales que les gusta la alta cocina en un ambiente elegante y acogedor, la opción es el restaurante Casa Albura. Si desea probar un desayuno tradicional, el Rincón Tachirense es el lugar que estaba buscando. Para salir de la rutina y disfrutar de un día de paseo con gastronomía, dulcería y licor andino, el pueblo de Peribeca reúne todas estas características. Con lo mejor de la comida suramericana en un ambiente ecléctico e innovador, Mubang Restaurante conquista a los comensales más exigentes que visitan a San Cristóbal. Como opción de diversión nocturna, la discoteca Casa Bar es una alternativa, buena música y tragos a la orden del día. Táchira y su gente cordial te esperan en tu próximo viaje para mostrarte lo mejor de sus montañas y su rica gastronomía. Yo soy Maylin Ávila y te invito a visitarnos en nuestra página web www.tierradegracia.net para seguir conectados disfrutando de Venezuela.